Sin aviones. Hoy sin aviones, vamos Sí. a hacer un recorrido caminado por este centro de Buenos Aires. Bien. Es interesante cuando les preguntan los turistas Sí. dónde nos juntamos para celebraciones o Ah, para sí. manifestaciones. Creo que todos tenemos, los que vivimos en Buenos Aires y también en otros lados de Argentina, porque tal vez lo pueden ver por televisión, está muy claro que hay determinadas manifestaciones que se hacen en la Plaza de Mayo, Sí. otras en el Congreso y también otras que suelen estar mucho más relacionadas con festejos deportivos en lo que es el Obelisco. Así que le voy a pedir a Rodolfo. En Madrid, en la Plaza de las Cibeles se juntan. se También. vienen Claro, diferentes. viste que están los que hinchan por el Real Madrid. Sí, en las Cibeles. Bueno, y después los de la Atleti en otras. En otro. Claro. Pero ahí es en todo. Exacto. Bueno, le voy a pedir a Rodolfo la imagen número 1 porque ahí vamos a ver una imagen perfectamente actual de este obelisco, incluso tan actual que vamos a ver hasta el Metrobús que ahí lo cruza. Sí, Bien. fíjense, esto tiene que haber sido o en contexto de pandemia o un domingo a las 7 de la mañana, ¿no? Porque En pandemia. no hay nadie. Pero lo interesante es que si nos paráramos ahí, los invito y las invito a que hagamos este ejercicio de pararnos al lado del obelisco y tratar de interpretar cómo se desarrolló históricamente toda esa zona del obelisco. Ah, bien. Por lo pronto, como les decía al principio, uno diría, bueno, esta ancha avenida, en algún momento alguien dijo, bueno, vamos a poner la frutilla del postre y le vamos a poner un monumento, que es lo que es el obelisco, un monumento, ya vamos a ver a qué. También uno podría decir que el Teatro Colón, que una de sus caras da a la avenida 9 de Sí. Julio, de bueno, semejante avenida, y del otro lado hay una plaza, la Plaza Sí. Lavalle, ahí en la zona de tribunales, la principal cara del Teatro Colón tiene que estar sobre la avenida 9 de Julio. Claro. E incluso uno podría decir, bueno, esto tan símbolo, tan porteño que es el obelisco y tan asociado a muchas imágenes porteñas como Gardel, Sí. bueno, seguramente Gardel habrá pasado por acá, le habrá cantado un tango, habrá No. bailado un tango ahí al pie, pero ninguna de estas tres cosas que mencioné son ciertas. Es verdad. Y vamos a ver Tienes por razón. qué. En la imagen número ¿Sabes 2, qué? Perdón, adelante. voy a volver para atrás. Sí. De la isla Martín García, de las características, no Sí. se inunda. Para que se inunde la isla tiene que tapar el obelisco de Buenos Aires, el agua. Mirá, buen dato. Ese es un dato que Buen dato, son relaciona unos las dos. 67 metros, ya vamos a ver. Claro, Mirá dice, vos. para que se inunde, te tiene que tapar Claro. el obelisco. Así acá. que tranqui. Tranqui. Primero se inundan ustedes, dicen desde Claro, Martín García. eso dicen allá. Sí. Bueno, vamos a pasar a la imagen número 2 porque esto es lo que nos va a empezar a sacar de la estructura, por lo menos que yo tenía la primera vez que fui al obelisco, en decir, bueno, este fue un monumento que alguien dijo, a ver, ¿en qué lado de la 9 de julio lo vamos a poner? Lo pusieron ahí en la Sí. intersección de muchas avenidas, pero no, fíjense que esta foto contradice esa idea, porque Fíjate. está el obelisco porteño y ahí no se ve ninguna avenida 9 de julio, No. está rodeada de manzanas totalmente construidas. Entonces ahí uno empieza a decir, bueno, tal vez Sí. por esta foto podemos empezar a pensar que el obelisco fue creado antes de esa avenida 9 de julio, como vamos a ir descubriendo. Pero, para situarnos en contexto, vamos a pararnos en el obelisco y les propongo que, digamos, vayamos tiempo atrás, algunos siglos atrás, porque esta es una foto de 1930 y algo, ya vamos a ver en qué el momento. 36. sí. Claro, vamos a ver, vamos a retroceder un poco más a la imagen 3 para ver qué es lo que había en ese lugar del obelisco para 1721, porque en ese mismo lugar donde está el obelisco, sacamos el obelisco ya que en 1721 estaba la iglesia de San Nicolás de Bari, que se construyó, como decimos, en 1721, como para que tengamos una idea. Por el amigo Domingo de Acasuso, el mismo Exacto. que hizo la Catedral de San Isidro. Muy bien, muy buen dato, sí. Y murió ahí. Fíjense, se cayó de, eso no sabía. se En cayó la de construcción. un... Y fue Sandalias. mirar los andamios y cayó. Bueno, fíjense que en esa foto tenemos la fachada dando hacia la derecha de la foto con ese única torre de campanario. Esa fachada que da a una calle que hace de intersección con esta calle que vemos en primer plano, que es
como un colectivo o algún tranvía que está pasando, no se llega a ver porque está en movimiento. Ese movimiento que tiene el tranvía o ese vehículo grande que está pasando es lo que hoy conocemos como Avenida Corrientes. Y la otra, la intersección, es Carlos Pellegrini, ¿sí? Entonces ahí ya estamos ubicados muy cerca del obelisco, ¿no? Donde podríamos estar ubicados del obelisco yendo para el lado de Paseo Colón, ¿sí? Por eso Carlos Pellegrini. En 1721 se construye, como decíamos, esta iglesia San Nicolás de Bari, que de hecho es la que le da nombre al barrio, claro, ¿no? Así como está el barrio de Montserrat y tantos otros que tienen origen en alguna iglesia, sí. Esta siempre me causó gracia porque alguna vez trabajando en el microcentro te preguntaban, bueno, ¿qué barrio estás? ¿Qué barrio es este? Y uno decía, microcentro, no sé, claro. casco histórico, ¿qué digo? Y ahí empezabas a entender Nicolás. que es San Nicolás. Claro. O si estás de Rivadavia para el otro lado es Montserrat, no, claro. Todo depende. Así que... Ahora la iglesia la mudaron, está sobre Claro, esa iglesia, y ahora vamos a empezar a descubrir, si hablábamos antes de geología y de la isla Martín García, vamos a empezar a ver cómo fueron los estratos en el sentido de cómo fue el orden de las construcciones. Bien. Que hoy vemos que aún existen, porque esta San Nicolás de Bari sabemos que ya no existe. No. ¿Por qué? Porque en 1931 se decidió, y ahora vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor, Rodolfo, se la demolió para construir ahí la famosa Diagonal Norte, que conocemos coloquialmente, pero el nombre real es Roque Sáenz Peña, exactamente. Resulta que a finales del siglo XIX se intentó la búsqueda de una ciudad con sentido estético, ¿no? Por medio de reglamentaciones. Tanto nos quejamos siempre de esta ciudad tan ecléctica, que tengo algo casi colonial con algo muy francés de comienzo del siglo XX con una torre del siglo XXI. Bueno, en algún momento en Buenos Aires se decidió que sus principales avenidas, como la Avenida de Mayo, tuvieran su legislación y que únicamente se pudiera construir con determinado estilo y con determinada altura. En la Diagonal Norte, que se construyó de vuelta, no es que la ciudad... Juan de Garay dijo, acá van a haber dos grandes diagonales, era todo cuadrado, sur, claro, toda en forma de damero, y se planeó construir esta Diagonal Norte con la idea de traer esta idea del higienismo que venía de Francia, ¿no? De esta idea de ciudades con mayor ventilación. De ahí vienen también estos hospitales que todos tenemos en nuestra cabeza de comienzos del siglo XX, que tienen unos grandes ventanales, son blancos impolutos, con superficies lisas, fáciles de limpiar. Bueno, eso es gracias al higienismo. ¿Cómo sería en francés? Higienismo, ¿no? Ah, ¿sí? ¿En francés también se dice así? Mira qué suerte. Mira vos. En un correcto francés. Y para 1931 se decidió que dos diagonales, Diagonal Sur y Diagonal Norte, se iban a construir partiendo de la Plaza de Mayo y comunicando con grandes palacios, en el caso de Diagonal Norte con el Palacio de Tribunales, que recordemos que hoy une, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, lamentablemente para nuestra querida iglesia de San Nicolás de Bari, ese proyecto, la Diagonal Norte la iba a atravesar, sobre todo su parte central. La parte central y la parte de atrás, claro. Y es por eso que vemos, fíjense que ahí la Diagonal Norte ya se ha construido, comenzó en 1931, y la demolición, por supuesto, de la iglesia San Nicolás de Bari también. Fíjense que la parte del frente se mantuvo por unos meses, pero también se terminó demoliendo, pero por lo pronto pasaba por ahí atrás, por el fondo de esta iglesia, y por eso la Diagonal Norte, y por eso se tuvo que demoler. ¿Dónde encontramos el reemplazo de esta iglesia? Bueno, en la avenida Santa Fe, ¿sí? Ahí entre Callao y 9 de Julio, y de hecho ahí leía para hoy que todavía se encuentran algunos restos de esta antigua iglesia y elementos de esta antigua iglesia en la nueva. Claro. Pero por supuesto que ahora sabemos que eso creo que ya es el barrio de Recoleta. Esa iglesia no le dio el nombre al barrio de Recoleta, pero la iglesia original. Su original dio nombre al barrio de San Nicolás. En la avenida Santa Fe 1364 está. Y en 1936, unos 5 años después de la demolición de la anterior, se construyó la nueva iglesia de San Nicolás de Bari. Ahora, si observamos esa foto, por favor, Rodolfo, última,
de la demolición y la creación de la Diagonal Norte, vamos a ver que ahí detrás de esa demolición y continuando con la Diagonal Norte se ve un edificio, fíjense ahí en el centro, medio así blanquito, pero en el centro de la imagen se ve hacia donde va la dirección de la... Ay, gracias Rodolfo, se ve un edificio. Y vamos a descubrir que ese edificio afortunadamente hoy sigue estando para darnos referencia en la imagen 5, porque ahí nos vamos a parar justamente en la esquina de la zona donde estaba esta iglesia de San Nicolás de Bari, recordemos, actual Avenida Corrientes y Carlos Pellegrini, y el edificio es el que está a la derecha, ¿sí? O sea, el que está de la Diagonal Norte, que va hasta hacia la zona de tribunales, ahí cruzando la 9 de julio, a la derecha está ese antiguo edificio, y esto es lo que nos da la pauta de la ubicación exacta que estaba esta iglesia, que justamente sus fondos daban a donde hoy está ubicado el obelisco, que ya vamos a ver su historia, ¿sí? Ahora, y ya que estamos con esta imagen del obelisco, vamos a pasar, Rodolfo, a la siguiente, porque vamos a ver, bueno, finalmente, cómo es que se construyó y cuándo se comenzó a construir este obelisco. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Recordemos que mencionamos entonces de lo que mencionamos hoy, las avenidas que mencionamos hoy, que son Diagonal Norte o Roque Sáenz Peña, Avenida Corrientes, Avenida 9 de Julio, y el cuarto elemento, el obelisco, ya sabemos que primero fue la Avenida Diagonal Norte. Bien. Vamos a ver ahora que desde 1912 se había proyectado una ancha avenida con la misma idea de este del higienismo, así como la Diagonal Norte y la Diagonal Sur y la Avenida de Mayo, que se construyó también, recordemos, uniendo Plaza de Mayo con Congreso. También se había pensado ahora una avenida que corte todas estas que acabo de mencionar y que una el norte y el sur de la ciudad, y para eso se iba a llamar Avenida 9 de Julio. Se pensó en 1912 diciendo, en 4 años la tenemos lista, la inauguramos con bombos y platillos para el centenario de la independencia, por eso el nombre 9 de julio, pero bueno, sabemos que algunas cosas se retrasan, especialmente si decimos, como vimos la imagen esa principal, donde la primera, donde estaba el obelisco solo y rodeado de todas esas manzanas, había que demoler. Primero que demoler, había que expropiar. Eso. Ahí hay todo un tema judicial, que el Estado te dice te voy a pagar tanto, etc. Claro, las casas con problemas. Se tiene que autorizar eso y de a poquito demoler 25 manzanas. Si algo que siempre me sorprendió de la 9 de julio es que uno dice, la avenida más ancha del mundo. Vamos a ver que en verdad es una fila de 25 manzanas demolidas. Por eso es que es tan ancha esa avenida. Por eso, claro. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que también... Con toda la gente, porque había una densidad importante de población ahí. Claro. Estaba toda construida. Para 1930 y pico, ya la 9 de julio todavía no se había construido. Recuerden, idea inicial 1912, la terminamos en 1916. Esto habíamos pasado en 1930 y no se había construido la 9 de julio. Pero alguien dijo, momento, recuerden que la anterior lo que digamos los hizo pensar en una avenida fue en la llegada de una fecha patria. Bueno, ahora estamos en 1930 y algo, dentro de poquito viene 1936, que son, recuerden, los 400 años de cuando llegó Pedro de Mendoza y se paró acá y dijo, acá puede ser que encontremos minerales, y lo que se conoce como la primer fundación de Buenos Aires, que siempre decimos que no fue una fundación formal, sino, bueno, nos paramos acá un par de semanas y vemos ahí minerales. No lo encontraron, se fueron, agarraron Río Paraná y se fueron a fundar Asunción del Paraguay. Los que los salvaron de los indios. Exactamente, pero en 1536, con la llegada de esta fecha patria de vuelta, 400 años ahora, dijeron, vamos a hacer un monumento. Y alguien dijo, ¿y dónde lo hacemos? Bueno, la 9 de julio en algún momento... Todavía no, pero en algún momento se va a construir. Claro. Así que pongamos el obelisco en la traza de la futura 9 de julio. Así que en 1936 todo se aprobó rápido, se tuvo que construir rápido porque ya estábamos en el año de los 400 años de Pedro de Mendoza, de la primera fundación. De presidente. Estaba justo de presidente. Era ingeniero.
Ah, eso no sabía. Bueno, se le encargó al arquitecto Alberto Prebisch, que es el mismo del Teatro Gran Rex, que justamente está ahí muy cerquita, la construcción. Y esta obra comenzó el 20 de marzo de 1936 y Alberto Prebisch fue uno de los principales arquitectos de esta ciudad, y a él se le encomendó la construcción. Y vamos a pasar, fíjense qué linda imagen, ¿no? De ahí ya vemos un poco más evolucionado, ahí vemos diagonal norte a la derecha en esta imagen, y la construcción estuvo a cargo de un consorcio alemán que finalizó la obra en tiempo récord de 31 días. Otra cosa que me asombra muchísimo, parémonos en 1936, creo que incluso hoy. Vos todos los días pasás por esa avenida o tenés una ventana que da a la futura, ni siquiera construida Avenida 9 de Julio, y de repente ves que en un mes, en 31 días, te construyen un monumento que, como decíamos antes, tiene 67,5 metros. Mira. Tenía que tener esa altura porque es la altura a la cual también tiene una línea de construcción la Diagonal Norte. ¿Vieron que la Diagonal Norte tiene como ese remate arriba? Como yo le digo, como las guardas que uno tiene en las habitaciones de la casa de uno. Bueno, entonces se construyó en tiempo récord. Y vamos a ver en la imagen 8 esta inauguración del obelisco, finalmente el 23 de mayo de 1936. Fíjense que está rodeado de manzanas, o sea, todavía el 9 de julio no se había construido, pero se inauguró este obelisco. Y vamos a repasar en sus frentes qué es lo que decían. El mismo día que se inauguró el Palacio Municipal de Vicente López. Mira vos, qué buen dato. Bueno, tiene 4 caras el obelisco, y en una se recuerda el cuarto centenario de la fundación de la ciudad por don Pedro de Mendoza, como decíamos recién. En otro se recuerda la segunda fundación por Juan de Garay, unos años después, en 1580. Después en otro se recuerda la ley dictada por el Congreso Nacional a iniciativa del presidente Nicolás Avellaneda. Y después, en la última, se recuerda que esto me gustó saberlo, porque la verdad que yo he pasado muchísimas veces por el obelisco y nunca me detuve a ver en sus fachadas qué es lo que dice, y es perfectamente legible. Y en la última cara justamente cita que en la torre de la iglesia de San Nicolás de Bari por primera vez se izó la bandera nacional en la ciudad de Buenos Aires. Así que ese dato me encantó. Ahora, si vamos a hacer, Rodolfo, un zoom, porque a la izquierda de esta foto del obelisco, justamente donde en 1936 me llamó mucho la atención, fíjense abajo a la izquierda, ¿qué es lo que dice ese cartel? Liquidamos totalmente, algo que me recuerda mucho hoy. Liquidación total, ¿no? La frase, pero fíjense abajo dice cierre definitivo. Y uno dice, pero ¿por qué? Escúchame, se acaba de inaugurar el obelisco, ¿estás loco? ¿Cómo vas a cerrar todo? Vas a cerrar todo, ahí te van a venir gente a comprar enseguida. Bueno, acá como me está haciendo señales Margarita con gestos, justamente es porque iba a haber una demolición, porque lo que estamos viendo ahí, es la esquina justamente de la que decíamos Carlos Pellegrini y Carlos Pellegrini, Avenida Corrientes, y la Avenida Corrientes, que hoy la vemos tan ensanchada, justamente tan ancha, en algún momento se ensanchó. Y eso fue en el mismo año de la inauguración del obelisco. En 1936 se dijo, bueno, no solamente el obelisco, todavía el 9 de julio no la construimos, pero como ya tenemos construida la Avenida Corrientes, nos va a ser más fácil ensancharla. Como para que tengamos una referencia histórica, lo tuve que buscar porque me mataba la curiosidad. Lo que se demolió no fue que se la tomó como eje principal la Avenida Corrientes y se le ensanchó para ambos lados, no. Una cara se decidió, por una cuestión, digamos, de expropiación, ¿no? De que quede claro, una cara se la mantuvo, que es la cara sur, como diciendo, digamos, de la Avenida Corrientes yendo para la Plaza de Mayo. Esa siguió como siempre. Y la que se ensanchó hasta 29 metros, o sea, se comió terrenos de las manzanas que daban al norte, ¿no? Como para que tengamos referencia a la que van para el lado de Avenida Córdoba. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a la siguiente imagen. Gardel se había muerto en el 35. No.
Siempre Margarita es la que me mata Yo los no, remates. por Ahora favor. me los mataste vos. Yo te mandé Momento. Eso ya lo vamos a O decir sea al que final. yo Calladita estoy. Esto porque no hacemos Calladita. reunión de producción antes del programa. Yo les tengo que decir soy qué cosas porca. no tienen que Yo decir. estoy callada. Pero vamos a ver en la imagen 9, antes de abandonar a este obelisco, que una cosa que llamó mucho la atención, 2 años después de inaugurado, es que de un día para el otro, las lajas que solía tener se empezaron a desprender. Ah, Y lo interesante es que esto sucedió tan solo 1 hora después de que hubo un acto ahí con abanderados, con chicos de primaria y secundaria, o sea, se cayeron sobre las gradas donde habían estado hace algunas horas esos chicos. Milagro, exactamente. Entonces, esto despertó un montón de miedo entre los porteños. Primero se dijo, vamos a sacar todas esas lajas. Claro. Y se le hizo un revoque de cemento, que es lo que hoy vemos. Sí, Hoy en sí, día sí. esas lajas ya no existen, pero las tenían originalmente. Y otro dato interesante es que tanto revuelo causó este obelisco, porque como decíamos al principio, es algo que ya Sí, los antojadizo. egipcios lo tenían, están en todos lados, lo ven en las películas en todos lados, nosotros quisimos tener nuestro obelisco, pero tanto revuelo causó eso, sumado a este desprendimiento, que en 1939, este dato lo desconocía, el Consejo Deliberante sancionó la demolición del obelisco por ordenanza número bla bla bla, y ganó, o sea, esta se decidió, se sancionó por 23 votos contra 3. O sea, estaban todos convencidísimos, Claro. casi todos, aduciendo razones económicas, estéticas y de seguridad pública. claro. Pero la ordenanza fue vetada por el intendente Goyeneche Ah, mira. y por eso no prosperaron estas tentativas por derribarlo. Así que se salvó el obelisco. Muy cuestionado. Pero hubo una ordenanza que ordenó, así como alguna vez uno escucha que la Torre Eiffel también. dijeron hasta luego, bueno, Sí. acá también, pero se frenó. Vamos a ver en la imagen 10, que ya me voy quedando sin tiempo, que se ensanchó en simultáneo con el obelisco, como decíamos, fíjense qué interesante. Ahí se ve, estamos parados en la zona de Avenida Corrientes, como si estuviéramos del lado de Paseo Colón mirando Sí. el obelisco, por eso es que a mano izquierda esa fachada Sí. se mantuvo y a mano derecha es lo que se empezó a comer. Por eso es que hoy en día, por ejemplo, el Teatro Gran Rex, que uno lo ve con esa fachada que fue hecha por Prebisch, y uno lo ve, uno dice, bueno, nunca nadie le comió nada. Sí. Entonces uno dice, bueno, evidentemente es de 1936 o más nuevo para Claro. que tenga su fachada, digamos, ya Intacta. ensanchada. ¿Sí? Claro. En la Avenida Corrientes. Y justamente el Teatro Gran Rex es de 1937 Y ahí y tenemos construido una por Cristina Presbich. Joyería Santarelli. Ah, mira vos. Ah, mira, ¿y esa Ahí sigue está, estando o no? sí. Ah, ¿sigue estando? Sí, Sí, está está. la familia de... Está en San Isidro también. Claro, es la familia del padre Adrián. Bueno, Ah, del padre Adrián. mira Claro. vos. Santarelli, Un buen dato Joyería ahí. Santarelli. Se veía en la foto. Para Bueno. volver al barrio, como siempre volvemos. Bueno, y finalmente vamos a la inauguración, ¿sí? de cuando se inauguró con bailes populares, y cuando se inauguró la Avenida Corrientes, se hicieron grandes bailes populares, estuvo hasta entrada la madrugada, y una de las cosas que me llamó también la atención es que, claro, esta Avenida Corrientes, fíjense, esa imagen antigua, esa de 1930, cualquier día de 1930, fíjense cómo estaban los tranvías ahí a mano derecha y los autos a mano izquierda, cuando la Avenida Corrientes era bien angosta, ¿sí? Y bueno, vamos finalmente a la que mencionamos al principio, pero todavía no dijimos cómo es que se construyó. La Avenida Nueva Escuela en un momento se construyó, si hoy la vemos. Sí, sí. Finalmente, por suerte, vamos a la imagen 12, porque ahí vamos a ver desde la zona sur hacia el obelisco. Vamos a ver allá, fíjense que en el medio estas dos líneas rojas están marcando la calle Bernardo de Irigoyen y la calle Lima, o sea, estamos del obelisco hacia el sur, yendo hacia Constitución, pero estamos viendo, fíjense que ahí en el fondo se ve un palito que es el obelisco, y claramente esta es la fila de manzanas que se fue demoliendo poquito a poco. Y vamos a ver en la imagen 13 que nos vamos a ir acercando desde zona sur hasta este obelisco. Fíjense también una imagen más cercana. ¿Y por qué es esta imagen? Porque en marzo de 1937 finalmente esta idea que había
surgido en 1889, y recordemos que en 1912 dijeron, vamos que para 1916 la tenemos lista. Recién en 1937, con la Diagonal Norte ya construida, Avenida Corrientes ya ensanchada, el obelisco ya construido, un año después se expropiaron finalmente las primeras 5 manzanas y se demolieron. Estas 5 manzanas fueron las que estaban entre Bartolomé Mitre y Tucumán, justamente lo que estamos viendo acá desde Bartolomé Mitre, el obelisco hacia Tucumán, ¿sí? Y la estética no fue descuidada porque 4 fuentes adornaron estas apenas 5 manzanas. No es que se dijo, bueno, 25 manzanas las demolemos, no. Primeras 5 se adornaron con 4 fuentes, se trajeron cerezos japoneses, ceibo, jacarandá y timbós, estos famosos árboles que se recuerdan cuando se hizo el Metrobús. Hubo una discusión, qué se hacía con esos árboles, etcétera. Bueno, ya eran de esa época y vamos a ver en la imagen 13, perdón, en la imagen 14, esta última imagen que me gustaba mostrarle porque ya la imagen del futuro o del presente la tenemos todos. Pero fíjense en la imagen 14 cuando esta 9 de julio siguió ensanchándose. Y otro dato que me gustó, fíjense que acá estamos ahora de la zona norte, ¿no? Porque allá atrás está el edificio de obras públicas, ¿sí? El que se preservó. Pero en 1937 estas 5 manzanas, recién en 1947, 10 años después, se llegó hasta el Ministerio de Obras Públicas, justamente. Y recién las 25 manzanas se terminaron de demoler en 1980. Mira, se guardó la embajada de Francia. Ahí está, gran dato. Otro gran dato que tiene Margarita. Los únicos 2 edificios que se resguardaron fue el Ministerio de Obras Públicas y la Embajada de Francia. Los que ¿A dónde está? Ahí, llegando a Libertador. Ahí enfrente del Hyatt. Ese hotel que iban, yo me acuerdo que estaban los Rolling Stones en su momento, ahí. Ahí está el Four Seasons, ahí no, gracias Rodolfo. Bueno, como último dato, para cerrar esta columna, es que justamente, ahí como contaba Cristina, yo arranqué esta columna diciendo sí, uno podría imaginar que alguna vez Gardel estuvo ahí cantando un tango, viéndolo, diciendo qué lindo este obelisco o qué feo, porque sabemos todos que hay opiniones muy dispares de este obelisco y hasta tuvo una ordenanza que se lo iba a tirar. Y como comentaba acá Cristina, Carlitos Gardel, que lo vemos en tantas fotos, por supuesto no fotos, sino fotomontajes, ¿no? Sí. De él bailando un tango, cantando ahí para los turistas que se lo ven. Bueno, Carlitos Gardel muere en Medellín, Colombia, en 1935 y ahora sabemos que nunca lo pudo haber visto porque recién al año siguiente se construyó el obelisco. Claro. Así que esta es la historia de este recorrido. Muy bueno. Resumiendo. Y de los mitos urbanos. Mitos urbanos en orden cronológico. Entonces, primero en ese lugar estuvo la iglesia San Nicolás de Bari. Después la atravesó la Diagonal Norte. Después se construyó el obelisco pensando, ya sabiendo que se iba a construir el 9 de julio, pero todavía no. Al año siguiente se ensanchó la avenida Corrientes. Recién al año siguiente se hizo la 9 de julio. Así que ese es el orden cronológico para cuando nos paremos en el obelisco y digamos, bueno, ¿cómo fue? Y por supuesto, la fachada principal de el Teatro Colón no da la 9 de julio, da la Plaza Lavalle. Claro. Bravo. Muy interesante, muy completo y bueno mirar el país donde uno vive, ¿no? Por supuesto. Claro. Bueno, llegaste con el tiempo. Justito. Muy bien sincronizado. Ahora esperamos a Madame Margot. Madame Margarita.